Buenas tardes. Continuamos con el segundo día de la Semana Internacional de Arquitectura. A continuación tenemos al arquitecto David Macías. ¿Está listo, arquitecto? Buenas Hola, tardes. buenas tardes. Sí, Lisset, ya que estoy ¿Cómo está? conectado. Perfecto. Un gusto tenerlo con nosotros a la distancia, pero esto de la virtualidad pues nos permite acercarnos más. Conocer su Sí, trabajo será muy interesante. Voy a permitirme leer su reseña para que todos lo conozcan. Nosotros hemos estado en contacto con usted y realmente pues nos conocemos a través de la virtualidad. El maestro David Macías va a hablar hoy sobre la vivienda unifamiliar, comunidad del paisaje. Él es arquitecto y magíster de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Es asociado de la Sociedad Colombiana de Arquitectos. Su especialidad y ejercicio profesional se ha centrado en el diseño arquitectónico y urbano por más de 15 años. En 2015 recibe la Orden al Mérito Académico Javeriano, otorgado por la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Javeriana. Forma parte de una firma de arquitectura y urbanismo especializada en los campos del diseño y la planificación de proyectos. Él dice que en su estudio busca la metodología basada en la conceptualización de ideas, buscando resultados tangibles. La arquitectura bioclimática y el ecourbanismo son los medios que han permitido caracterizar los diseños, generando estrategias integrales y desarrollando proyectos asociados a una conciencia sostenible. Pues ya con la reseña estamos más que emocionados de escuchar sobre estos proyectos, sobre todo de courbanismo, ¿no? Tan necesarios en todo el mundo. Le recuerdo nada más, arquitecto, que pues por tiempo de las conferencias y que seguimos con las actividades, tiene 45 minutos para su presentación y posteriormente, si hubiera algunas preguntas y si nos da el tiempo, se las leeré de la gente que nos está escuchando en Facebook. Y pues adelante, el espacio es perfecto. todo suyo. Perfecto, muchas gracias, Lisset. Pues a la universidad, al comité organizador, a todos los alumnos, muchas gracias por la invitación. ¿Me avisas si ahí lo están viendo ya, la presentación? Sí, perfecto. Lo escuchamos y lo vemos perfecto. Perfecto. Entonces, como tú lo decías, la charla que voy a dar hoy la he llamado Vivienda Unifamiliar, Comunidad del Paisaje, de la conceptualización a la ejecución del proyecto y del trazo a la formalización de la propuesta. Hoy les vengo a hablar de tres proyectos de vivienda. Digamos que el estudio que represento tiene una amplia experiencia en la ejecución de proyectos de vivienda por encargo. Y pues antes de iniciar a mostrar los proyectos, quería contarles cómo gestamos un proyecto acá en la oficina. Voy a ir un poco rápido para que alcancemos a ver los tres proyectos, pero básicamente en nuestro estudio, a lo largo de pues, esta corta experiencia que tenemos, hemos logrado identificar que la mejor conceptualización para un proyecto y para el desarrollo de una propuesta desde el diseño es generar una simbiosis y una introspección con el lugar. Antes de conceptualizar un proyecto, de darle un nombre y de mirar qué rumbo toma y cómo se materializa, nosotros generamos como un ámbito de introspección y de comunicación con el lugar donde se va a implantar el proyecto. Nosotros visitamos el lugar, tratamos de ir día, tarde, noche, si podemos quedarnos allí y acampar, pues lo hacemos. Analizamos todas las condiciones del entorno, desde lo bioclimático y desde lo natural, para así poder generar una estrategia que sea sostenible y que sea una respuesta coherente con el medio ambiente. Pese a ser viviendas por encargo privado, nosotros nos tomamos la tarea de que estas viviendas
no solo respondan al requerimiento y al encargo del cliente, sino que respondan también al paisaje en aras de poder compensar un poco con la construcción y el impacto que tiene construir en un medio natural. Después de tener esta introspección, pues nosotros conceptualizamos, miramos desde el ámbito natural qué es lo que va a identificar al proyecto, pues para así darle un nombre. Y ya después, como en todo estudio de arquitectura, de diseño y de construcción, pues se divide el proyecto como en dos grandes líneas. La primera línea, que es la línea pues más importante y que es donde se gesta pues el proyecto, es la línea de diseño y planeación del mismo. Allí tenemos pues como en todo estudio de arquitectura una etapa de ideación, una etapa de bocetaje, modelación y producción planimétrica. Y posterior, pues está la etapa de la materialización o construcción, que es una etapa, si bien es un poco más demorada, porque pues, los procesos de construcción no son tan rápidos como los de diseño y planeación, sí consideramos que el diseño y la gestación, pues es como la génesis del proyecto, cómo le damos vida, y digamos que sí le damos como una relevancia mucho mayor a esta parte de diseño y planeación. Y posterior a la construcción, pues básicamente nace el proyecto y allí es donde denominamos que el proyecto toma vida cuando el usuario empieza a vivir en él y nos retroalimenta. Para nosotros, para nuestro estudio, la casa es materia y espíritu. Hablo de la casa por lo que les voy a mostrar 3 proyectos de vivienda. Más sin embargo, pues consideramos que la arquitectura es un campo de experimentación de todo territorio y que es un laboratorio urbano. Independiente de que nosotros diseñemos una vivienda, un colegio, un parque, somos muy conscientes de la cohesión entre el hábitat y el paisaje. Para nosotros, el paisaje se compone de unidades y en este caso, pues consideramos que la vivienda es una unidad más del paisaje que ayuda a generar ese paisaje urbano, ese paisaje suburbano, paisaje natural o paisaje cultural, ¿sí? Para nosotros, sí, hemos sido muy conscientes de eso, ya que la firma, pues, es una firma de arquitectura y urbanismo, es considerar que todo proyecto arquitectónico en sí mismo es un proyecto urbano, ¿sí? No podemos desligar que cada intención, cada trazo que damos, por pequeño que sea, en una hoja, sea diseñando una vivienda o un restaurante, un baño, lo que sea, va a tener una implicación en la vida urbana. Entonces, digamos que siempre hemos visto y hemos visualizado que cada intención arquitectónica que desarrollamos en el estudio va a tener una consideración y un impacto en el urbanismo. Y aquí pues me permito citar algunas frases de Corbusier, que dicen que el respeto al medio ambiente también es parte del lenguaje arquitectónico y que la casa debe ser el estuche de la vida y la máquina de la felicidad. Las traigo a colación, pues porque, como les voy a mostrar a continuación, son 3 proyectos de vivienda, 3 casas. Tenemos primero pues la casa Los Ocobos, la casa de la Acacia y Casa Laguna. Entonces, sin más preámbulo y permitiéndome pasar de la introducción ya a los proyectos, este primer proyecto localizado en Tierra Cálida, en el departamento de Cundinamarca, más exactamente sobre el municipio de Anapoima, es un proyecto que nace del entendimiento y de esa simbiosis, como les comentaba, entre el paisaje y el entorno sobre el cual se iba a desarrollar el proyecto. Como les comentaba en la introducción y en el título de la charla, nosotros pasamos del trazo a la conceptualización y posteriormente modelamos y generamos pues la posibilidad del proyecto pues para que este sea tangible en términos económicos, técnicos y constructivos. Estos primeros rayones es lo que es el resultado de esa simbiosis que tenemos con el lugar. Son rayones que se van generando sin saber cuál va a ser el resultado arquitectónico, pero básicamente allí lo que nosotros plasmamos pues son como las determinantes de implantación, entendiendo pues que el proyecto debe tener una vista
principal, al paisaje sobre el cual se debe abrir, entendiendo que se pueden generar ciertos paramentos, cierta disposición, analizamos pues la soleación, si vamos en solsticio o en equinoccio, cómo es el juego de sombras, por dónde vienen los vientos prominentes, cuál es el tipo de vegetación que se encuentra en el lugar. Y pues para esta casa en particular encontramos que la vista se abría a un cañón, que el lote tenía una forma alargada, por consiguiente el paramento de la vivienda se dispone a través de un elemento rectangular. Allí también en el lote nos encontramos con una serie de árboles nativos o cobos de flor morado. Son estos árboles tropicales que florecen 1 o 2 veces al año, que tienen una florescencia de color violeta, morado, que son muy tradicionales de la zona donde se implantó el proyecto y pues que fueron los elementos que inspiraron los puntos focales al paisaje sobre los cuales se debía abrir los espacios sociales de la vivienda. La casa básicamente pues es un elemento como una pequeña L invertida sobre la cual localizamos las zonas sociales a mano derecha y las zonas de servicio, y con la vista al paisaje y a estos árboles localizamos todas las áreas privadas pues para que pudieran tener una vista y una perfecta integración al paisaje. Seguido a ello, pues empieza la etapa de modelación. Nosotros casi todos los proyectos los modelamos con sketches muy rápidos. Nos gusta trabajar mucho el tema de las isometrías para mirar cómo se comporta el tema de la asoleación, la correcta entrada y control de luz para poder analizar si la casa va a ser una casa de fachada paramentada o de fachada retrocedida, si vamos a tener aleros, cortasoles, muros que nos generen sombra, y pues estos isométricos y estos cortes sobre las plantas mismas nos ayudan a entender un poco cómo es la articulación espacial desde el ámbito de la modelación planimétrica. También hacemos algunos modelos tradicionales de maquetaje para mirar cómo es la implantación verdaderamente en sitio, y pues estos modelos de maquetaje son bastante útiles para posteriormente la construcción. Ya entrando a hablar un poco más puntualmente del proyecto, esta es la sensación sobre la cual les comentaba que generamos desde nuestros proyectos y nuestros diseños un respeto por el medio ambiente, una cohesión entre el paisaje natural y el paisaje construido. Si bien la casa es un elemento de materia física que llega a invadir un poco el entorno natural, nosotros tratamos de buscar siempre el respeto por las especies, tratar de conservar la mayor parte de árboles que se encuentren en el medio, y en términos paisajísticos tratar de no generar contrastes muy diferenciados. En este caso, ustedes pueden ver la horizontalidad del cañón al fondo y también pueden ver aquí la horizontalidad de este muro que se entrelaza con uno de los brazos y de las ramas del árbol. Asimismo, pues se generan unos detalles arquitectónicos que permiten ver un poco más allá esa interacción con el paisaje y los elementos construidos, y también el tono de las viviendas tiene mucho que ver con el fondo del paisaje y cómo podemos generar un poco de homogeneidad en cuanto a las texturas, materiales y colores. Este es el acceso a la vivienda. Es una vivienda bastante horizontal. Desde la parte del acceso se tiene vista al cañón, y básicamente, si ustedes recuerdan esos primeros trazos que se generaron en el momento de estar en el lugar y entenderlo, siempre pensamos en generar una ventana urbana que se abriera al paisaje. Como les comentaba, para nosotros el proyecto arquitectónico es un proyecto urbano, y esta serie de ventanas que se pueden generar a través de muros ayudan de alguna u otra forma a poder experimentar esa relación entre el adentro y el afuera, ¿sí? Para nosotros cada muro debe tener un sentido, y en este caso el punto focal
del muro y de la perforación generaba dos encuadres. Uno que permitía, que es la foto que ven a mano derecha, que permitía ver cómo el árbol se entrelaza y casi que lucha con la arquitectura, pero digamos de alguna u otra manera sobrevive y sale ileso. Y el otro encuadre o ángulo que tiene esta perforación en la mampostería es la vista hacia otro de los árboles que se encontraban presentes en el lote. Digamos que logramos dos interacciones. Aquí ustedes pueden ver, este es el acceso a la vivienda, es una vivienda bastante abierta, es un clima muy cálido, tropical húmedo, entonces digamos que lo que uno menos quiere en estos proyectos tan tropicales desde el aspecto bioclimático es generar cubiertas macizas o acristalamientos pues para no sofocar el tema del confort interno. Posterior al acceso, pues se tiene, como les comentaba, cuando vieron la planta, a mano izquierda toda la zona social. Aquí la zona social se abre al paisaje y con el juego de elementos horizontales de cubierta, lo que buscamos es que la altura de esta cubierta lograra enmarcar el paisaje del cañón del fondo. No quisimos que la casa fuera tan alta para que se perdiera esa horizontalidad enmarcada desde la arquitectura, y tampoco quisimos que fuera tan baja para que no se perdiera ese efecto de que en el fondo pues se tiene en primer plano un cañón natural. Desde aquí pues se puede ver la perforación. Ustedes podrán imaginar que el muro no hubiera sido lo mismo si no hubiera tenido como esta ventana abierta al árbol. Aquí es otra vista desde la zona del frente. Como pueden ver, el acceso en primer plano cuando se accede se abre al cañón, pero también cuando salgo de la vivienda y cierro esas puertas, tengo un paisaje y un palmar natural que genera como otra ventana natural y otro encuadre hecho a través de la arquitectura. Estas son unas fotos que pues muestran un poco esa idea horizontal del proyecto. Se generó un alero que cubre la circulación, lo bastante amplio, que permitió retroceder la fachada y generar algo de sombra para los días que se encontraba el solsticio dando directamente sobre esta fachada principal. En el lote también se encontraron unas piedras muy interesantes. Algunas de ellas se conservaron como elementos paisajísticos y otras se trabajaron en el sitio y se utilizaron para, en el caso de esta fachada, forrar la mampostería y generar un ambiente un poco más fresco al interior de los baños, que es lo que representa este cubo. Es piedra de labor, piedra que se va tallando y se va cortando en el sitio. Digamos que de esa manera se va reutilizando un poco lo que se va encontrando en los lotes donde vamos trabajando y construyendo los proyectos. Esto no lo sabíamos, se encontraron fue debajo de la tierra cuando se empezaron a excavar los cimientos. Digamos que pues son cosas que se van complementando paso a paso durante la ejecución del proyecto. Aquí pues en esta vista, si recuerdan la planta, las alcobas, en este caso la principal, está abierta al paisaje y se direcciona hacia uno de los árboles. Aquí alcanzamos cuando se capturaron las fotografías a ver algo de la fluorescencia morada, de los socobos de flor morado. Entonces digamos que la cama se direcciona totalmente al paisaje y a la apertura visual de estos elementos arbóreos. Los baños, como les comentaba, a pesar de ser elementos arquitectónicos, espacios de servicio y muchas veces residuales, nosotros tratamos de generar condiciones paisajísticas internas. Aquí en este caso no teníamos una apertura visual tan fácil por temas de contención de terreno, entonces lo que hicimos fue generar un baño totalmente abierto, un patio interior que permite ventilación cruzada e iluminación natural. Esta es una alcoba secundaria, son alcobas gemelas en el caso de esta vivienda, y si ustedes pueden ver, el acceso a la alcoba también tiene un enfoque sobre uno de los árboles que se encontraban presentes en el lote. Esta es otra de las vistas de la vivienda. Ustedes pueden ver a mano derecha la intención de la perforación y cómo el árbol se va, después de esa florescencia,
convirtiendo en un elemento que abraza sutilmente la punta del muro. Aquí tenemos pues de fondo la horizontalidad de la vivienda. Digamos que hacia el fondo del lote se encontraban 3, 4 árboles, entonces lo que quisimos hacer fue generar una terraza de asoleadero a mano derecha, una zona sólida, y a mano izquierda se generó una lámina de agua que refleja uno de los árboles de la vivienda. Acá pues podemos ver la horizontalidad, al fondo se ve el otro árbol que se encuentra dentro de uno de los patios de los baños, y pues aquí una imagen nocturna que muestra el acceso a la vivienda y los árboles en su verdadera magnitud, y el mismo tono de la vivienda que trata como de fundirse y generar como esa simbiosis, por lo menos en tonos, entre lo que es la arquitectura y los árboles y la vegetación circundante. El segundo proyecto que tenemos acá es un proyecto que se denomina Casa de la Acacia. Es una especie de árbol muy típica de los llanos orientales, de las llanuras colombianas. Es un proyecto que cuando fuimos a ver el lote, la primera idea que se venía a la cabeza de los clientes era, por favor, tumbemos el árbol porque el árbol se está muriendo y pues está en el centro del lote, ¿sí? Este lote da contra una reserva natural. Las llanuras pues son todas planas, y aquí pues el árbol digamos que salía de ese lote totalmente plano. Entonces nosotros lo primero que hicimos estando en el lote fue considerar la posibilidad de si el árbol se podía rescatar o si hacíamos caso al cliente de que se tumbara, ¿sí? Este era un encargo de una vivienda muy modesta, más sin embargo, por temas de seguridad, pues hicimos como una inspección botánica para analizar cuáles eran las afectaciones al árbol. El árbol tenía 3 ramificaciones, una de ellas estaba totalmente deteriorada y las otras 2 pues estaban en un grado de conservación que tenía afectaciones por insectos y parásitos, digamos, propiamente de la selva tropical colombiana. Entonces, desde el aspecto botánico, el ingeniero nos decía que el árbol sí se podía rescatar. Hizo un estudio del duramen y de la corteza y encontró que el árbol tenía aproximadamente 72 años de edad. Y pues nosotros hicimos todo lo posible por conservar el árbol y darle una nueva vida y que el proyecto girara en torno a la recuperación de esta especie nativa. Es de especie cañofisto nativa. Pues digamos que nosotros desde el inicio, y estos fueron como los primeros rayones o intenciones que tuvimos, fue de considerar que el árbol se iba a conservar. Entonces, lo primero era pues conservar el árbol central, el árbol principal. Había una pequeña palma nativa que estaba naciendo allí en el proyecto y también había un árbol muy lindo, otra especie de acacia de temporada que se veía seca, pero pues que poco a poco fue floreciendo mientras empezamos a diseñar el proyecto y que tomó un papel muy importante en el proceso de diseño y de conceptualización. Como les comentaba, estos trazos empiezan a darnos como unas ideas hacia dónde va el proyecto a conceptualizarse y digamos que tanto en el proyecto anterior como en este, los elementos arbóreos fueron los que conceptualizaron el proyecto. El primer proyecto no se llamaría Casa de los Socobos si los socobos no fueran el elemento que inspiró las intenciones de disposición volumétrica. Y lo mismo aquí, la Casa de la Acacia no sería lo mismo si el árbol no se hubiera podido conceptualizar, si el árbol no se hubiera rescatado. Y pues aquí lo consideramos es que es un árbol con casa y no una casa implantada tratando de dejar al lado la recuperación del árbol. Esta es la implantación, este es el dosel arbóreo real, la magnitud que tenía realmente ya después de hacer el levantamiento topográfico, la dimensión real de la cobertura del árbol. Aquí podemos ver pues también la palma nativa que se estaba pensando considerar conservar e integrar al proyecto, y aquí se ve el otro árbol
la otra acacia muy importante para el proyecto. En ese orden de ideas, lo que tratamos de hacer fue mandar contra uno de los linderos la paramentación del volumen de la vivienda. Como les comenté, es una casa bastante modesta y en términos constructivos lo que no quisimos fue generar una disposición disgregada de volúmenes, sino viabilizar económicamente el proyecto haciéndolo en un solo volumen. Tenemos un acceso a través de un zaguán y un acceso vehicular sobre la parte frontal del lote. Esta es la vivienda por dentro, tiene una zona social abierta a ambos costados. Por solicitud bioclimática y conducción de vientos, nos recomendaban generar las fachadas cruzadas para tener una ventilación en este sentido. Entonces, la estrategia fue generar a través del acristalamiento que se encuentra debajo del alero, ocultar los vidriados sobre un muro que permitiera pues tener totalmente abierta la casa en los días de mayor calor. Después de eso, pues como ustedes pueden ver, pasamos a una etapa de modelación, siempre trabajando los isométricos explotados en planta constructivos. Entonces esta vivienda, pues si la vemos desde abajo el isométrico, pues aquí vemos los tres elementos presentes en el lote, vemos la disposición de la vivienda direccionada hacia un lindero, y como estrategia de recuperación del árbol, lo que quisimos fue, y de integración como zona recreativa a la vivienda, fue generar una terraza elevada para conservar las raíces. Si bien este era un árbol ya considerado adulto en el análisis botánico, se generaron unas contenciones y cimientos lo suficientemente retirados del dosel arbóreo para que no tuviéramos afectaciones a futuro, tanto en el tema de asentamientos como en el tema del deterioro mismo de la raíz del árbol. En temas de cubiertas se generaron unas cubiertas a dos aguas que permitían o permiten recoger el agua, llevarlas a un tanque, y este tanque de riego sirve para mantener en épocas de sequía en el llano goteo natural por medio de la terraza elevada. Entonces, si ustedes recuerdan la primera foto donde se veía el árbol totalmente deteriorado, pueden ver la recuperación que tuvo. Recuperó el verde y recuperó bastante follaje en su dosel. Aquí vemos pues los dos brazos que se recuperaron. Vemos la palma nativa que ya pues desde que se arranca el diseño y la planificación al momento de la construcción, pues ya había crecido un poco más. Y de alguna otra forma aquí se puede ver como el escalonamiento volumétrico de la casa que deja tras ver como un telón de fondo el gran árbol nativo. Aquí pues se encuentra la terraza elevada, se encuentra una alberca con una lámina de agua que lo que hace es que refleja la magnitud del elemento arbóreo y que en días de verano genera una sombra natural sobre esta piscina. Entonces, la ubicación de la piscina se planteó estratégicamente para que quedara con una dirección del sol, la que se permite generar en gran parte del año y del día una sombra sobre la terraza y sobre la piscina. Aquí podemos ver pues el pequeño zaguán descubierto, se genera un patio donde se localiza la palma, y aquí podemos ver pues la terraza, vemos parte del tronco ya recuperado. Si ustedes vieron la corteza inicial, a esta corteza pues empezó a descontaminar en términos de parásitos, todo lo que eran las cortezas exteriores e internas del duramen del árbol. Y aquí pues también se ve un poco la recuperación de esta otra acacia, que como les decía, en términos focales y paisajísticos, se convirtió en un elemento que direccionó la localización de la terraza y este pequeño depósito y cuarto de máquinas. Como les comentaba, por solicitud bioclimática, esta casa se recomendó que se pudiera abrir totalmente la fachada
Entonces, todo el acristalamiento que se encuentra acá se esconde en este muro central, lo que permite pues tener las alcobas y la zona social en diagonal para generar vientos cruzados. Aquí pues podemos ver el árbol, como les comentaba, el árbol tenía tres troncos, el central se decide cortar y tratar y se le da prioridad a la conservación de los otros dos. Como ustedes pueden ver, esta foto está tomada casi a las 12 del día y pueden ver la sombra natural que genera este dosel arbóreo sobre la terraza y la piscina. Acá podemos ver la fachada retrocedida para generar sombra y los cuerpos vidriados escondiéndose sobre este bolsillo de mampostería y piedra de labor. Todas estas ventanas se ocultan acá en este gran muro y pues permiten generar lo que les comentaba de los vientos cruzados. Asimismo, pues la casa se maneja en diseño con un volumen muy horizontal. Hay unos muros que sobresalen, que es donde se ocultan las ventanas y se localizan los baños, generando patios internos y se generan unas celosías que ayudan a tamizar un poco el control de los vientos mediante bloques prefabricados de elaboración artesanal. Aquí podemos ver pues la magnitud del árbol totalmente recuperado y aquí vemos el otro árbol que también pues de alguna u otra forma se va recuperando y casi que se va generando un túnel entre ellos dos, un túnel de sombra entre ellos dos. Aquí está un poco pues la intención del apoyo local que se tiene, siempre buscamos pues que cuando se construyan los proyectos se pueda apoyar la mano de obra local, los materiales locales. Estos son unos ladrillos artesanales que se hacen muy cerca al sitio de construcción y pues que sirven de alguna u otra forma para dar un poco de tamizaje a los espacios privados, ya que las alcobas se abren sobre este patio interior donde se encuentran estos muros de piedra natural. Estos son los patios internos que se generan para el tema de los baños, ventilación, iluminación cruzada. Todas las puertas, como lo pueden ver acá, se ocultan dentro de la mampostería y pues son detalles que van de alguna u otra forma como sumando a esa conciencia sostenible, pues para no tener aquí aire acondicionado, no tener pues ventiladores utilizándose todo el día. Se trata de que la iluminación, en este caso esta casa que es en un clima cálido, sea muy controlada esa iluminación y que los vientos sean muy direccionados al confort interno de la vivienda. Aquí hay pues más fotos donde se puede ver la horizontalidad del diseño, la integración del paisaje y el respeto por el árbol. No hubiera sido lo mismo haber hecho una casa de 2 niveles como querían los propietarios. Aquí fuimos muy insistentes en que se generara una casa muy horizontal de un solo piso, pues para poder tener como telón de fondo la magnitud del árbol, la terraza de noche, los espacios totalmente abiertos. Aquí de fondo ustedes ven pues la celosía, los cuartos pues tienen un control visual sobre esa celosía y pues aquí se ve la otra casa que se recupera y que se vuelve en un elemento de bastante importancia pues para esta vivienda. Algunos espacios interiores, se ve aquí pues toda la ventana que se oculta y desde la zona social pues estos enmarques de mampostería que se generan, que son como unos cuadros naturales sobre el paisaje donde se encuentra la vivienda implantada. Algunas otras fotos y la terraza, los espacios totalmente abiertos y pues la fachada controlada para el tema de los vientos. Y ya por último, corriendo un poco con el tiempo para no pasarme, este proyecto se denomina Casa Laguna, localizado también en una zona tropical, un poco con una temperatura un poco más baja que los dos proyectos anteriores. Y pues la Casa Laguna, como su nombre lo indica, también tuvo un tema de conceptualización, simbiosis e introspección con el lugar. Cuando llegamos a este lote, encontramos un reservorio natural. Nosotros, desde nuestra ignorancia, pensamos que era un lago, pues los lagos son de otro tipo de cuerpo hídrico, realmente era una pequeña laguna
Más sin embargo, lo que empezamos a encontrar era que lo mejor para la implantación de esta vivienda sobre terreno inclinado era potencializar este reservorio. El reservorio en algunas épocas del año se encontraba desecado, se encontraba totalmente árido, pero en épocas de invierno las escorrentías volvían y lo inundaban. Por consiguiente, lo que quisimos hacer a través de la implantación de la vivienda, y pues estas ideas empezaron a nacer después de ese análisis y ese entendimiento, fue que la casa debía girar en torno a esa pequeña laguna, ¿sí? Para ello, pues, empezamos a generar como un esquema en una C invertida y unas escorrentías naturales que empezamos a encontrar y a potencializar para que se fuera complementando el cuerpo hídrico, fue la del desprendimiento de la tipología mediante unas crujías laterales. Entonces, esta C empezó a disgregarse y a generar pues unos volúmenes un poco más dispersos en términos de implantación y de construcción, más sin embargo la idea se siguió manteniendo para generar una sola unidad tipológica. Después de pues, muchos análisis bioclimáticos, de topografía, de asentamientos, decidimos que la casa sí se podía implantar en esa C, obviamente disgregando algunos volúmenes. Aquí, después de analizar el tema de escorrentías naturales y cómo se inundaba esta cota topográfica, lo que decidimos fue generar como una cruz en términos de cimentación y de mejoramiento de terreno para poder implantar las placas de contrapiso y posteriormente los volúmenes arquitectónicos se iban adosando pues a este tipo de cimentación y de construcción. Aquí podemos ver pues la implantación de la vivienda en un plano Noji o de lleno y vacío. Podemos ver la cota topográfica y cómo pues todas las escorrentías a través de la implantación y de estas crujías pues van decantando sobre ese elemento hídrico. En esta etapa pues de conceptualización, después cuando pasamos a la modelación, como les comentaba, sobre los isométricos empezamos a trabajar cómo es la articulación de volúmenes y de sistemas constructivos. Esta casa pues tiene unas cubiertas planas por temas de recomendación bioclimática y de contrapeso al terreno inclinado. Y tenemos una serie de apergolados y cortasoles que se van complementando sobre los vacíos que iban dejando las crujías por donde se iba direccionando la escorrentía del agua. Aquí se encuentra pues la vivienda se empezó a hacer en temas de terrazas y diferentes niveles. Aquí ustedes pueden ver en azul cómo las correntías van generando el tema de la decantación del agua hacia el lago para poder generar una condición un poco más natural desde lo artificial y consolidar el cuerpo hídrico y que en épocas de verano no se fuera a desecar. La vivienda tiene toda una zona social sobre este volumen que se encuentra en la parte inferior, del cual se desprende una lámina de agua, que es una piscina que juega y trata de fundirse con la lámina de agua del lago. Y en la parte superior tenemos dos volúmenes disgregados a diferentes niveles, donde se encuentran pues las habitaciones y un estudio para zona de contemplación un poco aislada ya de la vivienda. Esta es la condición inicial que encontramos del lago. Se empezaron a hacer a mano derecha unos muros de piedra que llamamos acá gaviones para mejoramiento del terreno, para contención y filtramiento de las aguas. Se potencializaron pues los árboles que se tenían y se empezó a oxigenar el agua mediante eyectores y pues aquí empezaron a llegar después de un tiempo pues especies, ya podemos ver que hay un poco más de vegetación y un poco más de recuperación ambiental. Entonces, como les comentaba, la idea inicial fue que la casa debía girar en torno a este reservorio, a este lago. Aquí podemos ver pues la planta de cubiertas tomada de una vista aérea y pues pueden ver el lago ya recuperado o la laguna recuperada desde lo artificial se convirtió en un elemento natural. De hecho, aquí se ven pues algunos cardúmenes de peces, se le mejoró la profundidad a este reservorio y pueden ver ustedes todos los canales de conducción de agua que van llegando a este reservorio y que lo van alimentando.
También pues pueden ver en la parte inferior la lámina artificial de agua, es decir, la piscina o la gran alberca, un jacuzzi y los diferentes apergolados que van sumándose a la disgregación del volumen. Estos son algunas de las vistas interiores y de los patios que nosotros generamos en esa disgregación de volúmenes. Tratamos que a través de vigas, aleros y elementos constructivos que van amarrando el mismo sistema constructivo en términos de cimientos y placas aéreas, vayan generando patios. Aquí ustedes pueden ver que en todos los proyectos de nosotros se caracterizan las circulaciones por tener un remate visual hacia el elemento natural, ya sea un paisaje, ya sea una casa urbana, una casa suburbana, una casa aislada, como en este caso. Siempre esos remates de circulaciones buscan generar en marcos paisajísticos, pues para tener una perfecta integración con el paisaje. Aquí ustedes pueden ver la parte superior de las alcobas y cómo se genera como esa partición entre lo que es la materia arquitectónica como volumen y lo que es el elemento, en este caso la laguna, como elemento paisajístico, que enmarca pues allá las montañas del trópico colombiano. Estos son los cortasoles. Tratamos de generar elementos livianos de hierro y madera reciclada para no extender las placas de concreto y generar como un impacto un poco más fuerte al momento de acceder a la vivienda. Este es el acceso vehicular. Aquí empezamos a generar un poco de adaptación al terreno mediante terrazas que nos van llevando pues poco a poco al acceso a la vivienda. También generamos unos muros en estos ladrillos prefabricados que permiten pues el paso del viento y mitigan un poco el interior cuando hay días de lluvia, ya que se encuentran retrocedidos de la fachada y pues permiten una iluminación y ventilación natural. Aquí encontramos este alero cuya dimensión nos la recomendaron los asesores bioclimáticos y en este caso, también como en el primer proyecto, tratamos de buscar que la horizontalidad de esos aleros y la dimensión y altura de la vivienda no cortara el telón de fondo que es la montaña que se encuentra sobre esa línea de horizonte, por decirlo así. La casa no hubiera sido lo mismo si hubiera sido más alta o de 2 pisos, y no hubiera sido lo mismo si hubiera sido más baja, porque pues no hubiéramos podido tener este enmarque visual y darle la importancia que se merece el valle montañoso que hay de fondo. Aquí se encuentra la lámina de agua, la gran alberca, y nosotros tratamos de manejar un tono, a diferencia de las otras casas que les mostré, un poco más oscuro. Esta es una tableta negra, de arcilla negra, que lo que hace es que calienta el agua, el gran volumen de agua. En las noches se alcanza a subir 2 grados la temperatura en el agua y que de noche, cuando la casa está totalmente iluminada, se funden estas 2 láminas de agua, tanto la de la laguna como la de la piscina, en un solo tono y magnifica, digamos, que la intención del agua como elemento natural en torno a la vivienda. Aquí se ve un poco más lo de esa sensación, se ven las 2 láminas de agua. Si ustedes pueden ver, pues obviamente la de la laguna tiene un aspecto un poco más verde, más sin embargo este color negro turquesa que logramos con esta tableta se mimetiza un poco con el tono de la laguna. Aquí pues podemos tener otras vistas. Voy a pasar un poco más rápido porque creo que ya me pasé del tiempo. Aquí hay otra pues de las vistas interiores. Aquí se ven los pequeños canales que decantan el agua en la parte inferior izquierda. Vemos cómo el agua mantiene irrigado y lleno el elemento hídrico. Vemos la implantación de la casa. Ustedes pueden ver que la parte superior se adosó a estos muros de gaviones que ayudaron a contener y mejorar el terreno. Y son muy pocas las escalinatas que se tienen. Aquí tenemos pues otra vista de noche, como ya empieza la casa a tomar un poco más de vida, tomar como alma, pues estas casas tienen mucho trabajo en el tema de iluminación, ya que como son casas muy abiertas y tenemos bastante vegetación y cuerpos hídricos,
se maneja una iluminación especial, pues para que el tema de los moscos y todos estos insectos pues no vayan a volverse incómodos al habitar la vivienda. Aquí se ve un poco ya más la idea de lo que se tenía de magnificar la lámina de agua de la alberca o la piscina con el lago. Y pues aquí en esta fotografía sí como que se logra magnificar esa intención. La casa se conceptualiza eh, arquitectónicamente como un elemento tipológico que gira en torno al lago y le da la importancia que se merece a este cuerpo hídrico en recuperación y compensación del medio ambiente, ya que pues como arquitectos siempre estamos de alguna u otra forma como implantando proyectos en lugares naturales y pues yo pienso que la arquitectura y el paisaje deben compensarse de alguna u otra forma a través de intenciones y trazos y líneas arquitectónicas cuando lo estamos diseñando. Y ya, pues esos son los tres proyectos que quería compartir con ustedes el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Excelentes, arquitecto Macías. Estaba yo maravillada. No, en realidad, si tuviera que elegir alguno, no sabría cuál, en cuál de esos tres proyectos o lugares que nos mostró me gustaría vivir. Pero creo que un poco por que conozco y porque me gusta mucho el lugar, Anapoima sería, ¿no?, el lugar que elegiría. Pero estuve allá, por allá como hace unos 8 años. Yo no creo que haya cambiado mucho el lugar por las imágenes, en realidad. Sí, No, estaría no, diciendo. qué bueno, por acá bienvenida. Muchas gracias. Igualmente, usted cuando guste, bienvenido a Ciudad Juárez de paseo y después nos da unas conferencias y unos talleres y Claro lo que sí, aprovechamos en la universidad. con todo gusto, muchas gracias. Tengo una pregunta de uno de los estudiantes, Gabriel Ponce. Voy Sí. a parafrasear un poco tratando de interpretar lo que quiere saber. Dice que en qué momento se pueden llegar a complicar estos proyectos, si es en el diseño o en el momento de la construcción o la materialidad, y cómo lo resuelven. Los proyectos, todo proyecto es un mundo diferente, ¿sí? Digamos que pues lo que les mostré hoy son proyectos por encargo privado, pero yo quería mostrarlos porque de alguna u otra forma yo sé que todos los futuros arquitectos, los estudiantes que nos están viendo hoy, en algún momento de su vida seguramente van a diseñar una vivienda. Y yo quería de alguna u otra forma, nunca tuve la oportunidad cuando fui estudiante de que algún conferencista o profesor o alguien nos mostrara viviendas y cómo uno, pues como arquitecto, puede empezar a generar como un target en el tema de las viviendas. Como les digo, las viviendas son un mundo, todas son un mundo diferente. Hay viviendas que tienen por sus propietarios un poco más de presupuesto, otras no, pero los proyectos se complejizan un poco es en el momento de la construcción. Si bien en el diseño y la planificación se trata que desde el papel y desde la modelación se contemplen todos los factores para que en la construcción no se van a tener problemas, muchas veces encontramos temas de topografía, de estabilidad de terrenos, temas presupuestales. Por ejemplo, hoy en día tengo muchos proyectos que están reformulándose por el tema de la pandemia, ya que los costos de hierro, concreto y materiales se han encarecido mucho acá en el país y pues yo creo que a nivel mundial esto ha pasado en todo lado. Entonces digamos que los problemas hay que tratar de no verlos como problemas, sino como circunstancias que se van presentando y digamos que ahí como arquitectos somos los directores prácticamente de la orquesta, debemos aprender a planificar y a buscar soluciones dentro de nuestras posibilidades y tratar de tener alternativas para que la construcción siempre se pueda ver como algo tangible, ¿sí? La idea de estos proyectos es diseñarlos, pero siempre mirar que puedan ser tangibles desde lo presupuestal, normativo y desde el diseño. Claro, es que algo muy interesante, y sobre todo del proyecto de Anapoima y de los tres en general, eran estos visuales y este respeto no solo a la naturaleza que se da en los tres, pero como la misma propiedad encañonaba, enmarcaba, disfrutaba del paisaje. Eso, lograr eso, es decir, se puede hacer una casa cualquiera o como
los clientes de la calle, de la casa de la Acacia, que pedían una vivienda de 2 niveles, pero el resultado Correcto. hubiera sido completamente distinto en el mismo sitio. Entonces, Exacto. tener esa visión y esa sensibilidad que tuvieron ustedes en el despacho para lograr todos estos espacios tan maravillosos, enhorabuena, de verdad, de verdad. Hay una pregunta de Wendy Estrada, está preocupada por los problemas de humedad que podría generar la laguna en el edificio de la casa. Correcto. Ese es un tema, siempre en los proyectos tenemos un equipo pues interdisciplinario, digamos que comúnmente siempre pues está el ingeniero estructural que calcula la estructura y la diseña, está el constructor, el hidrosanitario, el eléctrico, los del equipo normal, pero digamos que para estos proyectos con estos enfoques de integración natural, siempre buscamos asesoría desde la parte interdisciplinaria. Entonces, para el caso de casi ambas casas, de las tres que les muestro, siempre tuvimos un paisajista, un botánico, un hidrólogo, y el hidrólogo en este caso nos dijo que la mejor manera de poder potencializar este lago y mantener las humedades fuera de la vivienda era generar escorrentías por debajo de la misma vivienda. Entonces, de pronto en las fotos no alcancé a comentarlo, pero en algunas fotos se ve, la casa está levantada y apoyada sobre estos muros de piedra, sobre estos gaviones, y eso ayuda a que el agua filtre naturalmente y caiga a través de estas escorrentías hacia el lago. Entonces, esa es una parte que desde lo natural se utiliza para mantener la casa libre de humedad, y ya desde la parte bioclimática también se apoya el tema de bioconstrucción. Entonces se generan unos aislamientos en las placas de contrapiso con polietilenos de alta densidad que tienen una duración, digamos, se biodegradan a los 300 años. Entonces son materiales que de alguna u otra forma pues son bastante contaminantes, pero pues se requieren para que la casa no tenga este tipo de humedades, y por eso mismo nosotros tratamos y somos conscientes de que si bien la casa es materia, también debe ser espíritu. Entonces, como les comentaba en la frase inicial, entonces, si vamos a utilizar un material contaminante que me va a ayudar a aislarme de la humedad, pues de alguna otra forma, creando esta laguna o este reservorio, digamos que como corredor de biofauna compensamos en algo la contaminación que como arquitectos vamos a tener como desafío en nuestra profesión. Claro, ¿no? Esta explicación nos da para otra conferencia completa. Qué bueno. De verdad. Tengo yo una pregunta. Mencionó en parte de su conferencia al asesor bioclimático, y pensando en el trabajo interdisciplinar, ¿cómo se trabaja con este asesor? ¿Quiénes son? ¿Qué figura es? ¿Qué asesoría reciben? ¿Qué parte Sí, desarrolla el despacho y qué parte, hasta dónde ese asesor bioclimático hace su propio papel? Porque en realidad aquí en México sí existe la figura del arquitecto en cuestión de bioclimatismo relacionado, pero el asesor bioclimático en realidad yo no lo había escuchado y me llama la atención. sí, pues el asesor bioclimático, nuestra firma tiene un enfoque en todos los diseños, incluimos la implementación bioclimática o ecourbanística si fuera un proyecto urbano dentro de una ciudad o si fuera un parque. Para el caso de las viviendas, esta asesoría bioclimática está hecha, es un acompañamiento que hace un especialista en bioclimática y energías renovables. Esa es una de las tantas especialidades que tiene la arquitectura. Digamos que el asesor es una persona de nuestro equipo que estudió en Inglaterra, y él siempre está presente desde el inicio hasta desde el inicio del diseño y la gestación del proyecto hasta la culminación de la obra. Entonces, cuando nosotros vamos al lote, vamos como equipo, vamos el topógrafo, vamos nosotros como diseñadores, va el bioclimático y por supuesto el más importante, que es el cliente, que es el que desde el inicio conforma el equipo, y se empiezan con todos los equipos que tenemos a analizar mediante termómetros la temperatura del terreno, se empiezan a medir los vientos,
se empieza a mirar el tema de asoleación, si vamos en equinoccio o solsticio, por dónde está entrando, por dónde se oculta, y cómo debe ser la implantación de la vivienda, cómo deben ser las extensiones de los aleros para tener un control solar agradable. Y digamos que esa asesoría bioclimática arranca ahí. Ya cuando empezamos a coordinar el proyecto, él empieza a hacernos recomendaciones de bioconstrucción, entonces empieza a decirnos si requiere de muros dobles para aislamiento térmico al interior del espacio, si requiere aislamientos en cubierta, si requiere aislamientos en contrapiso, como les comentaba en el ejemplo anterior. Y ya después que se acaba el proyecto, él va y toma unas mediciones. Y él dice, miren, si no hubieran implementado la bioclimática en este proyecto, la temperatura pueden ser 30 grados centígrados al interior de la vivienda, pero con la implementación bioclimática se baja a 20. Entonces, esos rangos de temperatura y esas mediciones son lo que nos da la comprobación científica de que la implementación bioclimática desde el diseño es verdad y funciona. Muy bien. Muchas gracias, arquitecto Macías, No, nuevamente por atender nuestra invitación. Voy a permitirme leer su reconocimiento, su constancia de participación. La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte, a través del Departamento de Arquitectura y el colectivo Más Espacio, otorgan el presente reconocimiento al maestro David Macías por su participación en la Semana Internacional de Arquitectura, impartiendo la conferencia La vivienda unifamiliar como unidad del paisaje. Firman la maestra Guadalupe Gaitán Aguirre, directora del Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte, el doctor Ezequiel Saucedo Muñoz, jefe del Departamento de Arquitectura, y el estudiante Ángel André Gutiérrez Valles, coordinador de Más Espacio y de la Semana Internacional de Arquitectura del 21. Estamos a abril del 2021 en Ciudad Juárez, Chihuahua. Muchas gracias, nuevamente un gusto estar con usted y pues esperamos verlo pronto, ya sea virtual o físicamente. Gracias a todos por atender a la conferencia. Claro que sí, muchas gracias. Un cordial saludo a todos. Hasta luego. Bien, a todos los que nos están siguiendo, muchas gracias. Espero les haya gustado tanto como a mí esta conferencia. Estamos un poco retrasados, si se habrán dado cuenta, nos hemos extendido en las diferentes conferencias, pero lo vamos a compensar para dar tiempo a todos los conferencistas para que puedan exponer lo que tienen preparado. Vamos a absorber este tiempo en los talleres, así que los talleres empezarán un poquito tarde, 15, 20 minutos. Por favor, ténganos paciencia, estas cosas suceden. Pero pues que más que darles el espacio a todos los conferencistas para que nos puedan compartir todo su conocimiento. Gracias, que sigan pasando bonita tarde.